El capítulo 5 es un capítulo interesante. El capítulo 5, ¿por qué? Porque dentro de este capítulo encontramos uno de los versículos más citados por la iglesia, uno de los versículos más citados por los cristianos. ¿Qué versículo será de este capítulo que de pronto es el más citado? 5:17, ¿no? Que a veces lo sabemos incluso de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice las viejas, sino las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿no? El que menos quizás se ha aprendido este versículo es uno de los primeros versículos que me enseñaron y se me quedó bien grabado, ¿no? Pero hoy vamos a llegar a ese versículo, pero en el contexto. Hoy vamos a llegar a ese versículo y vamos a entender qué es lo que Pablo nos está queriendo decir y por qué es que Pablo menciona este versículo. Pero este versículo está dentro de un capítulo que tiene casi 20 versículos, ¿no? Más de 20. ¿Cuánto tiene? 21 versículos. Entonces, no podemos solamente pretender entender ese versículo aislado de los demás versículos. Es más, aislado de la carta, ¿no? Decíamos que esta carta es una segunda carta a la que Pablo ya había escrito, una primera carta conocida como la carta severa, en el que Pablo había corregido muchas cosas a la iglesia de Corinto, luego había tenido una visita corta y eso había dejado como que un poco insatisfechos a los de Corinto, porque dijeron, Pablo es bravo en sus cartas, nos cuadra, pero cuando viene, nosotros le hemos puesto el pare. Un grupo de corintianos o de un grupo de hermanos de Corinto que de pronto no querían la corrección que venía de parte de Dios a través de Pablo y de pronto, influenciados por falsos maestros, de pronto pusieron su padre, por así decirlo, a Pablo, y de tal manera que Pablo continúa su viaje y les escribe esta carta, pero les escribe esta carta de amor, donde Pablo les va a derramar su corazón y por momentos los va a confrontar. Y por momentos también les va a explicar en qué consiste su ministerio. Él les ha dicho que él es ministro de un nuevo pacto, capítulos atrás, ¿no? Y le dice que él es ministro, ministro del nuevo pacto y les muestra que por eso él no desmaya. Y es más, en este capítulo y en el anterior les ha dicho que el éxito de su ministerio no se puede medir por apariencias, como ellos estaban midiendo. Porque de alguna manera estaban comparando a Pablo con esos falsos maestros que a la vista de las personas eran exitosas. Pero Pablo solo sabía hablar de pecado y arrepiente. Pero eso era bíblico lo que Pablo está diciendo. Pedro mismo fue su primera predicación, arrepentidos y convertidos. Porque de eso se trata el evangelio, porque no puede haber fe, no puede haber creyentes si primero no se ha arrepentido. Y Pablo está corrigiendo y está llamando a la iglesia a santidad, a que vivan como creyentes. Pero eso no gustaba a algunos de los hermanos que estaban en Corinto y de pronto estaban cuestionando el ministerio de Pablo diciendo, no. Y más adelante lo van a cuestionar más porque lo van a comparar con los superapóstoles. Entonces, en ese sentido, Pablo está de alguna manera también aclarando, y en este capítulo 5, bien compartida nuestro hermano Julio César el domingo antepasado, y del verso 1 al 11, básicamente lo voy a resumir, aprendimos que nuestra existencia no está basada en este mundo, sino que hay un mundo venidero. Hablaba de que este cuerpo inmortal, terrenal, corruptible, no es para siempre, pero que tenemos la promesa de parte de Dios de cuerpos incorruptibles, conocidos como cuerpos glorificados, con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo y el cual nos va a dar a cada uno de nosotros esa morada celestial. Así como tenemos un cuerpo terrenal que se está volviendo pasitas por más cicatricure y cremitas que puedan usar las mujeres, este cuerpo se va a ir degradando y literalmente se va a ir pudriendo como las pasas. Y no hay nada que podamos hacer, nos podemos estirar un poco, maquillar, filtros y todo eso, pero finalmente va a terminar comido por gusanos. Y eso es una realidad, no te digo para que te asustes, pero ¿sabes qué? La Biblia también nos habla de que los que estamos en Cristo vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Y si el Señor viene cuando tú estás vivo, serás llevado en las nubes con cuerpos glorificados. Y de eso está hablando Pablo, y está diciendo, por eso nosotros gemimos que venga ese tiempo. No es que me quiera morir, decía Julio César, no, es que quiero estar en ese momento. Y así como hay una morada terrestre en la tierra, hay una morada celestial, del cual nos habla el libro de Apocalipsis, al cual nos vamos a ir. Entonces,
nosotros, del verso 2 al 4, dice que nosotros debemos de anhelar ese cuerpo celestial. Ahora que sabemos que hay un cuerpo celestial, nosotros debemos de anhelar, debemos vivir así, anhelando ese cuerpo celestial. Pero lamentablemente los corintianos y muchos de nosotros a veces, aún siendo cristianos, vivimos aferrados a esta vida como si aquí nos vamos a quedar por la eternidad. O vivimos, decía el pastor Santo, con la filosofía de Susy Díaz, ¿no? Vive la vida, ¿no? Que es una sola. No, la vida no es una sola. La vida realmente está cuando estemos allá con el Señor. Pero eso tampoco nos puede llevar a vivir acá diciendo, bueno, entonces me quiero morir de una vez. No, no es, sino que debemos anhelar ese momento, sí, estar con el Señor. Amén. En el verso 5 al 8 dice que nuestra confianza en el mundo venidero, debemos estar con la confianza y con la esperanza de ese mundo venidero. ¿Sabe por qué? Porque nos ha dado un anticipo, nos ha dado una muestra, una garantía de que eso existe. ¿Y quién es esa muestra de ese mundo venidero, de ese mundo en el que no habrá pecado, de ese mundo donde no habrá dolor? Esa muestra, dices, el Espíritu Santo, quien es las arras. Él es la garantía, Él es la muestra hoy viviendo en tu vida, en este cuerpo terrenal, sí, pero Él está habitando ahí y está en comunión contigo para que estés en comunión con Dios, y Él es las arras, Él es la garantía de que todo lo que Jesús ha dicho se va a cumplir. Porque el mismo Espíritu Santo fue prometido y vino, y ahora está habitando en el corazón de cada creyente. Entonces, debemos de confiar, no solamente de vivir diciendo, ¿será que hay cielo? Entonces por si acaso hago las cosas bien, no. Sino debemos de vivir anhelando y confiando de que esa vida celestial, esa vida venidera va a venir. Verso 9, Dios dice que entonces vivamos nuestra vida a la luz de nuestro destino eterno. Es decir, el hecho que estoy aquí en la tierra no es para de pronto decir, entonces allí en el cielo me portaré bien, allí en el cielo ya seré buen cristiano. No, aquí en la tierra se nos demanda ser cristianos correctos, cristianos genuinos. ¿Sabes por qué? Porque aún siendo cristianos, aún habiendo tenido la salvación por gracia, que el Señor nos ha dado por gracia, por misericordia, y nosotros hemos creído, pero aún así allá nos espera un tribunal. Pero no un tribunal de condenación. La Biblia, Pablo, en este capítulo, en verso 10, dice ahí que, vamos a leerlo todos juntos, el verso 10, a ver si me acompañas. El verso 10 dice lo siguiente, y donde se quedó nuestro hermano Julio César, ¿no? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando Pablo está diciendo es necesario que todos, Pablo le está hablando a la iglesia, Pablo le está hablando al creyente, y como creyentes también vamos a estar ante un tribunal, pero no para condenación. Tú ya has sido juzgado en la cruz de Cristo, y si has creído en Cristo tienes salvación, y si no has creído, dice, estamos en perdición. No se va a determinar si eres salvo o no eres salvo, pero en ese tribunal dice, se nos va a juzgar según nuestras obras. Otros pasajes nos muestran que ese tribunal es un tribunal de premiación, donde se darán coronas al cristiano, conforme cómo has vivido tu cristianismo, cómo has valorado la salvación que se te fue dado por gracia. Pero todos vamos a comparecer ante ¿quién? Ante el Señor, quien premiará y dará coronas. Muchos para honra, y finalmente estas coronas lo pondremos a sus pies. Pero Roche también, haber sido pastor y de pronto no recibir corona. Haber sido, en la realidad, porque Él lo juzgará. Yo puedo decir muchas cosas, pero Él conoce mi vida. Roche, haber sido cristiano por 50 años y de pronto recién convertido en sus últimos minutos, porque lo atropelló un carro, o porque no sé, pasó tantas cosas, pero entregó su vida al Señor y dio un pequeño testimonio en el hospital y de pronto está recibiendo su corona. Y yo que fui cristiano por 30 años, Señor, mi corona no es por tiempo, es por cómo tú has valorado mi salvación. Pero recuerda, pero serás salvo. No estamos hablando que el Señor te va a quitar tu salvación, pero habrá premiación. ¿No quieres ser premiado? Yo quiero ser premiado, pero no para inflarme el pecho, dice, porque el libro de Apocalipsis dice, y los ancianos echaron sus coronas a sus pies, para decirle, Señor, estas coronas te pertenecen, porque es gracias a ti. Amén. Entonces, mis hermanos, de eso está hablando Pablo, y él está diciendo, chicos, ustedes pueden verme golpeado. Es más, muchos estudiosos dicen que Pablo no era tan agraciado, que digamos, no era tan pintón como yo, sino que estoy bromeando.
no era tan agraciado, es decir, no era conforme los corintianos estaban evaluando, pues no, en cambio los otros eran colorados y todo lo demás, y se decían, Pablo no pasa nada. Es más, en su manera de hablar, Pablo no era tan elocuente como Apolo, de pronto. Pablo era más, escrito está, y la Biblia dice, puntual, ¿no? Y era bajo, dicen algunos. Entonces, en cuanto a apariencias, pero Pablo estaba seguro, primero, a quién estaba sirviendo. Segundo, que esto se va a podrir, pero que allá tiene un cuerpo incorruptible. Tercero, que su mirada tiene que estar allá. Por eso es que la tribulación que él pasaba, producto de su ministerio, lo llama leve tribulación, frente a un peso de gloria que le esperaba allá en la presencia del Señor. Ese era Pablo. Finalmente, en el verso 11 dice, nuestro mensaje siempre tiene que ser a la luz del destino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer juntos el verso 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, Pablo dice, ¿no? Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces Pablo dice, lo que él hace en el temor del Señor, porque conoce el temor de Dios, porque ha aprendido a tener en cuenta a Dios en su vida, lo que él hace con el mensaje es persuadir a los hombres. No puede obligar que los hombres crean el Evangelio, pero lo que sí puede hacer es persuadir a decir, oye, mira, hay que tener temor de Dios, así como yo he tenido en algún momento. Así como Pablo en algún momento comprendió qué es el temor de Dios, que no es tener miedo a Dios, sino es honrar a Dios, es tener en cuenta a Dios en su vida. Y dejó todo por basura, por seguir a ese Señor, y ahora lo sigue por temor, en un temor reverente de querer estar con Él, no de un temor de querer huir de Él. Y su mensaje entonces ahora para los hombres es persuadirle, decir, ustedes también crean en Jesucristo. Y dice, pero todo esto lo ve el Señor, aunque los hombres estaban juzgando o estaban criticando ese mensaje de Pablo. Pablo le dice, pero finalmente el que ve y oye y sabe que este mensaje viene de Dios es Dios. Mira, por eso que cada vez que tú llevas un mensaje, recuerda, finalmente es Dios el que está viendo qué tan genuino eres en llevar el mensaje. Alguien dijo, ¿no? Si alguien rechaza el mensaje de Jesucristo, no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor. Un pastor llegó frustrado a su casa a decirle, no me abrieron la puerta. Y su esposa le dice, pero tranquilo, mira, no te están rechazando a ti, le están rechazando a Jesús. Y él le dice, por eso, porque si me rechazaran a mí no importa, porque están rechazando a Jesús. Su única oportunidad de salvación, que es Jesús. Y es eso lo que normalmente nosotros debemos entender cuando llevamos el Evangelio y persuadimos a la familia y persuadimos a las personas que si ellos rechazan, están rechazando a Jesús. Pero por otro lado también debemos entender qué estoy llevando como mensaje a mi alrededor, a mi prójimo, a mi familia. ¿Qué le estoy enseñando? ¿Le estoy mostrando realmente a Cristo? ¿O de pronto le estoy diciendo, bueno, es un buen lugar, se la pasa bien en la iglesia? ¿O le estoy diciendo, no, mira, la Biblia dice esto? Tu mensaje tiene que ser visto a la luz de la eternidad, a la luz de Dios. Él es el que va a evaluar si tu mensaje realmente no es tanto ganar seguidores, como lo estaban haciendo los oponentes de Pablo, por así decirlo. Ellos estaban centrando su mensaje en el corazón del hombre, en lo que el hombre quiere escuchar. Es por eso que obviaban la palabra pecado, es por eso que obviaban la palabra santidad, es por eso que obviaban la palabra arrepiéntanse. Y decían palabras que al corintiano o al hermano de Corinto le gustaba escuchar, sobre todo a los carnales. Y de pronto decían, ese sí es exitoso, a ese le tengo que seguir, a ese le doy like. Pero a la luz de la eternidad, a la luz de los ojos de Dios, ¿habrán estado siendo, lo que va a decir más adelante Pablo, embajadores de Cristo? No. Pero Pablo sabía que él era un embajador de Cristo. Y un embajador, ¿sabes qué? No habla por su propia cuenta, habla a nombre del rey o a nombre del presidente. Y nuestro rey, nuestro presidente es el Señor. No puedes hablar lo que tú crees, sino, o lo que tú crees conveniente. Habla lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Dicho eso, cerramos esa primera sección del verso 1 al 11 y ahora sí entramos del verso 12 al 21, donde Pablo básicamente lo que va a hacer es defender y describir un poco su ministerio.
va a describir nuevamente, ya ha dicho que él es un ministro del nuevo pacto, pero ahora va a describir un poco su ministerio. Pregunto, ¿era necesario que Pablo defienda su ministerio? Pero ya lo ha dicho, ¿no? Como que de pronto querían que les mande sus cartas de recomendación, ¿no? Es porque de alguna manera le estaban pidiendo o diciendo quién eres tú. Y Pablo dice, ¿es necesario, a modo de sarcasmo quizás, es necesario que les presente cartas de presentación? Ustedes son la evidencia en el ministerio, les ha dicho a los hermanos de Corinto. Pero ahora nuevamente va a volver y por amor a ellos va a describir un poco su ministerio. Mira lo que dice el verso 12. No nos recomendamos, Pablo habla en plural porque no solamente era él tenía un equipo, Silas, Timoteo y muchos más. Entonces dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes. No es que me estoy tratando de promocionar ante ustedes, dice, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es decir, había de esos maestros que se estaban gloriando de su apariencia, de su manera de hablar, de su manera de vestir. Y los hermanos de Corinto estaban de alguna manera haciendo esa comparación. Pero ellos dicen que esto y aquello y esto, pero y Pablo solamente nos dice esto, algo. Y Pablo le dice, no es necesario que yo de nuevo me presente y me gloríe ante ustedes, pero lo voy a hacer para que ustedes tengan evidencia de qué decirle a esos que se glorían de su apariencia y no del corazón, dice Pablo. La traducción del lenguaje actual, este mismo versículo, mira cómo lo dice de otra manera, quizás se puede entender un poco más, porque está en lenguaje sencillo. El lenguaje actual dice, no estamos tratando de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos, dice Pablo, porque de alguna manera habló sobre él, porque de alguna manera va a hablar sobre su ministerio, va a hablar sobre qué es lo que él está haciendo para el Señor. Y Pablo está aclarando que no lo va a hacer por jactancia, no lo va a hacer porque de pronto quiere mostrarse, sino que lo tiene que hacer para diferenciarse de los que se estaban gloriando de su propia apariencia. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, es necesario que yo les hable sobre mi ministerio para que ustedes hagan contraste frente a los otros que se glorían de su apariencia. En ese sentido, le fue necesario a Pablo explicar un poco su ministerio. ¿Me dejo entender? Entonces dice, la traducción en lenguaje actual dice, no estamos tratando de impresionarnos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Esa es otra traducción de ese mismo versículo. Pero esa es la idea. Pablo no se trata de promocionar, pero es necesario que él explique su ministerio para que ellos comparen con los otros y se den cuenta que los otros están viviendo de la apariencia y más no del corazón. Y mucho menos les interesa a quién están sirviendo, que es el Señor. Porque Pablo está haciendo una introducción para más adelante decir que él es embajador de Cristo. Amén. Verso 13 dice, porque si estamos locos, lo habían tildado de loco a Pablo. Y quizás cuando tú de pronto compartas el Evangelio y eres genuino, y eres claro, y eres directo, te van a decir, ese está fanático. Ese es demasiado radical. Y qué bueno que te digan radical cuando eres bíblico y cuando eres cristocéntrico. Y si te dicen radical porque por formas, tradiciones, religiosidad, por ropa, bueno, bien ganado te tienes ese apodo de radical o legalista. Pero tenemos que ser legalistas cuando se trata del Evangelio. Solo en Cristo hay salvación. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. En eso tienes que ser radical. Y si por eso te tienen que decir loco, que te digan loco. Si de pronto alguien por ahí te dice, oye, pero cada religión tiene su Dios, sí, pero ¿sabes qué? Pero la Biblia dice tal cosa. Ahí tienes que ser bíblico y radical. Y Pablo lo era. No estaba transando con el pecado. Tuvo que ser claro y conciso. Amén. En su primera carta habló de sabiduría de hombres. Y que de eso no vale la sabiduría de hombres, sino la sabiduría que viene de Dios. Y ahora Pablo dice, porque si estamos locos, ¿para qué es? Es para Dios. Bueno, estoy loco para el Señor, dice Pablo. Si me tienen que decir loco, loco para el Señor, ¿no? Entonces,
y si somos cuerdos, es para vosotros. Es decir, y si somos cuerdos, si ustedes nos ven cuerdos, que bien por ustedes. Es decir, había un grupo que lo estaban tildando a Pablo como el loco. Justamente este grupo que de pronto no compartía el mensaje de Pablo, no compartía el ministerio de Pablo, justo estos superapóstoles lo estaban tildando a Pablo el loco, y dice, si me van a decir loco, estaré loco por el Señor. Pero si ustedes me ven cuerdos, me dice a la iglesia, qué bueno con ustedes, porque en el fondo no estaba loco, sino estaba usando de manera figurativa, ¿no? Como lo estaban calificando. Amén. Entonces, si en algún momento te dicen loco por hacer las cosas correctas, bueno, estoy loco para mi Señor. Pero si es que esa persona se da cuenta que lo que tú dices es lo más sensato, qué bueno. Cuando Pablo decía, por tanto, hermanos, os ruego que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a los romanos, a los hermanos en Roma, que les dijo, ese es vuestro culto racional. Quizás un corintiano hubiese dicho, loco Pablo, ¿tanto así? ¿Entregarle todo? No, pues, tampoco, ¿no? Yo también soy el dueño de mi vida, ¿no? O sea, ahora voy a salir de la esclavitud del pecado para ser esclavo de Cristo. No, eso es para locos. Pero la Biblia lo dice, no lo digo yo. Porque la palabra Señor significa eso, y ser siervo significa ser esclavos por amor de Jesucristo. Eso es locura, ¿cierto? Pero para el que no entiende las cosas de Dios. Pero para el Señor eso es tu culto racional. Amén. Eso es nuestro culto racional. Lo que tú estás haciendo esta noche, muchos lo pueden calificar, incluso quizás la familia puede decir, en su ignorancia de la palabra de Dios, estás perdiendo tiempo. ¿Sabes qué? Pero para el Señor está bien. Eso es tu culto racional. Es lo más inteligente que estás haciendo el día de hoy, estar escuchando su palabra. Amén. Entonces Pablo lo tenía claro, ¿no? Verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero quisiera explicar un poco esto, que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo me motiva, dice Pablo. Entonces, la motivación de Pablo no era tanto ser exitoso, la motivación de Pablo no era tanto si es aceptado o no es aceptado por las personas, la motivación de Pablo no es tanto si la iglesia se llena o no se llena, esa no era la motivación de Pablo. La motivación de Pablo no era tanto de que lo aplaudan y digan, sí, Pablo también califica como un superapóstol. Esa no era la motivación de Pablo, y tampoco puede ser tu motivación el ser aceptado por todos. La motivación correcta de un cristiano que está dispuesto a predicar a Cristo, a mostrar a Cristo, ¿sabes qué tiene que ser? El haber comprendido su amor. El entender que Él te ha amado. El entender que en ese amor Él te ha salvado y te ofrece salvación. Entonces eso te debe motivar ahora a tú compartir ese mensaje a los tuyos, a tu Judea, luego a tu Samaria y a lo último a la tierra. Eso te debe motivar a continuar en esta vida de creyente, dando testimonio de Cristo de diversas maneras. No tanto el ser aceptados. Es más, jóvenes, si tú eres joven y compartes el Evangelio, te van a tildar y probablemente te hacen la ley del hielo. Y no desistas. Que lo que te motive a dar testimonio de Cristo sea haber comprendido el amor de Cristo. Que eso te constriñe, te empuje a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y verso 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Y uno dice, pastor, este es trabalengua, ¿no? O sea, uno murió y murieron todos, y todos murieron y ahora todos están vivos. ¿Qué significa? ¿Está diciendo eso, no es cierto? Si lo leemos con calma lo vamos a comprender. Uno murió, ¿quién es? Cristo. Que si uno murió por todos, ¿quién es esos todos? Nosotros. Pero serán todos los, hasta los no creyentes. Murió por todos, pero no todos creen en esa obra preciosa de Cristo. Por tanto, si dice todos, si tú has creído, estás ahí en esos todos. Amén. Uno murió, es Cristo. Murió por todos, ahí estoy yo, pastor. Y todos hemos muerto. Y tú dices, yo no estoy muerto, estoy vivo. Pero hemos muerto al pecado. El pecado ya no se debe de enseñorear sobre tu vida.
Justamente el bautismo significa eso. Una de las cosas que simboliza el bautismo es muerte a nuestra vieja vida y ahora resucitar juntamente con Cristo, porque Cristo no solo murió, también resucitó. Dice que juntamente con Cristo hemos sido crucificados, pero que también con Él hemos resucitado. Entonces cuando dice, y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, y esto es interesante, sino para aquel que murió. Ahora que yo he resucitado y ahora que yo he muerto al pecado, entonces vivo ahora, ya no estoy muerto, ya no soy esclavo del pecado, porque el pecado, la paga del pecado era muerte. Entonces ahora yo estoy vivo, vivito y coleando para vivir para mí mismo, ¿será así? Dice eso. Para vivir para mis propios intereses, para vivir y hacer con la gracia de Dios lo que yo quiero, ¿dirá eso? No, para vivir para aquel que murió, para vivir para Cristo. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo con esto está explicando por qué él es así, por qué él no desmaya, por qué él, a pesar de que está siendo cuestionado, él lo tiene clarísimo para quién vive y a quién sirve. Y con esto, pero te decía, está exponiendo de alguna manera su ministerio y en qué consiste su ministerio y por qué él es así, pero lo está haciendo para jactarse, no, para que el hermano de Corinto pueda comprender esas verdades espirituales y pueda decir, anda, estos superapóstoles no han estado pintando piedras. Esto es cristianismo. Y lo que Pablo está enseñando, eso es cristianismo, vivir para Cristo. Y no para, de pronto, como se suele decir ahí por internet, ¿no? Desata el campeón que está en ti. Tú eres el dueño del universo. Tú no eres el dueño del universo. Jesucristo es el único Señor. Nosotros somos dulos, esclavos de Jesucristo. Eso es la realidad cuando somos cristianos. Esa es la realidad de un cristiano, que somos esclavos de Jesucristo. Pero qué bueno que sea de Jesucristo, antes de ser esclavo del pecado o de mí mismo, o de mi propio ego. Ese es Pablo, entonces, mis hermanos, exponiendo a quién sirve él. Entonces dice, en Romanos, lo tengo aquí anotado, va a decir algo similar en otras palabras. Romanos 6, verso 1 al 5, lo voy a leer, anótalo y lo lees en casa. Dice, ¿qué pues diremos? Hace la pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, Pablo acababa de decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Allá, decía el hermano de Roma, ¿no? Entonces, a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar. ¿Sigo pecando? En ninguna manera, dice Pablo. Y por eso que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Ciertamente la gracia sobreabunda donde hay pecado, pero para restituir, para transformarnos, para restaurar nuestras vidas, no para que sigamos pecando. Y entonces Pablo dice en el verso 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿cómo podemos vivir y seguir pecando si ya hemos muerto al pecado? Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice Pablo. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está diciendo lo mismo que acaba de decirle a los hermanos de Corinto, pero en otras palabras. Verso 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Es decir, así como Jesús murió, nosotros en Cristo hemos muerto al pecado. Y también así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él sin pecado. Y cuando Jesús resucitó, dijo, hey muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y lo mismo sucederá con nosotros. Si tú estás en Cristo, hay seguridad de salvación, seguridad de ser llevados con el Señor y sin pecado. Amén. ¿No te gustaría llegar a ese momento? Amén. Y no. Entonces lo que Pablo está diciendo es locura, o es lo más sensato que uno puede escuchar. Pero es locura para el mundo que de pronto no ha comprendido esa verdad.
es locura y te dicen, estás perdiendo tu tiempo. Y esas voces lo vas a escuchar de distintas maneras. Estás perdiendo tu tiempo. Religioso, quizás te vayan a decir. Pero sabes que es lo más sensato que tú puedes hacer, haber entendido el Evangelio de Cristo. Entonces el verso 16 ahora sí dice, ¿no? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y Pablo dice, yo ya no vivo por apariencias, la carne tiene que ver con apariencias. Entonces Pablo dice, yo ya no tanto me dejo guiar por las apariencias. Es más, dice Pablo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, no estuvo mal conocer a Cristo según la carne, pero muchos de los que estaban ahí escuchando a Pablo habían conocido a Cristo en persona y habían comido de los panes y de los peces. Pero si ellos no habían entregado a Cristo su vida, ¿de qué vale? Y Pablo le está diciendo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, sino debemos de conocerlo según el Espíritu. Y la única manera de conocerlo según el Espíritu es cuando yo le he entregado mi vida y el Espíritu Santo ha venido a morar en mí y Él me va a guiar a toda verdad, Él me va a guiar a conocer a Cristo y aprender más de Cristo a través de su palabra. Entonces Pablo está diciendo, Pablo mismo se incluye, y es interesante este versículo que acabo de leer, dice, aun si a Cristo conocimos, se está incluyendo Pablo, según la carne ya no somos así. Pablo que era judío, ¿no? Pablo no era del fariseo, no era del Sanedrín, no era uno de los que vio la muerte de Esteban tiempo después de la muerte de Jesucristo. Probablemente Pablo también conoció a Jesús en persona, pero ¿eso transformó su vida? No. Pero haberlo conocido realmente con la ayuda del Espíritu Santo, doblegando su corazón en Hechos capítulo 9 y haber entendido quién es Cristo, eso lo hizo salvo. Eso lo mandó al piso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y comenzó a obedecer al Señor. De la misma manera, mis hermanos, no debemos de vivir de las apariencias, no debemos de vivir de la religión. Vivamos de hoy, que el Espíritu Santo realmente nos esté mostrando a Cristo todos los días. Eso es lo que cuenta. ¿Cómo está tu comunión con Dios hoy? Ni siquiera cuántos años llevo de cristiano, ni siquiera qué cosas yo he hecho para el Señor. Lo que cuenta es cómo estás hoy con el Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor hoy? Yo de niño visitaba las 7 iglesias, todas esas apariencias, carne. Pero ¿cómo estás con el Señor hoy? Y Pablo dice claramente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No nos dejamos llevar por la apariencia. El mismo hecho de haber conocido a Jesús, dice él, pudo haber sido interesante. Pero muchos de esos 5,000, 4,000 que comieron los pancitos de las manos de Jesús, gritaron, crucifíquenlo. ¿Les sirvió de algo? No. Pero ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes creer en Jesucristo y conocer a Jesucristo. Verso 17, entonces, en este contexto. Habiendo entendido todo lo que venimos explicando, entonces vamos a leer el 17. Dice, de modo, es una continuación, ¿no? De tal manera que si alguno está en Cristo, es decir, de tal manera que si alguno escuchó o comió del pan o comió del pez o fue sanado por Jesús, ¿dice eso? No. De tal manera que si alguno escuchó las bienaventuranzas de Jesús por ahí, no. De tal manera que si alguno es judío de la tribu de Benjamín, no. Sino dice, de tal manera que, si ha hablado de apariencias, ahora dice, de tal manera que si alguno, y ahí pon tu nombre, está en Cristo, esta palabra está en Cristo, está sumergido en Cristo, le ha entregado su vida a Cristo. El Evangelio tiene dos connotaciones, Cristo viviendo en nuestra vida y nosotros viviendo en Cristo. Y aquí Pablo está usando esta segunda connotación. De tal manera que si alguno le pertenece ¿a quién? A Cristo. De tal manera que si alguno tiene como su Señor y Salvador a Cristo. Ahí se aplica este versículo. No es de tal manera que si alguno por ahí hizo una obra, una buena obra. No dice de tal manera que si alguno viste en faldón o viste con sotana. No dice eso. Sino que de tal manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dices?
Lo leemos fuerte juntos. Nueva criatura es. Eso es lo interesante del Evangelio. Eso es lo interesante de Cristo. Que Cristo no nos está haciendo mejores personas. Cristo no está haciendo una mejor versión de ti. Voy a mejorar a Alexander. Antes era así, así, ahora lo voy a mejorar. No. Cristo te hace una nueva persona. Nos hace nacer de nuevo. Y eso es lo que ha sucedido con nuestras vidas en Cristo. De tal manera que si esto se aplica y somos estrictos en esto, el que está a tu alrededor debería de notar. Mis amigos de la universidad deberían decir, oye, ese Anderson que conocí, ya no es Anderson. O sea, está gordito, ¿no? Por ahí tiene la pinta, pero no es el mismo. De tal manera que tus amigos, tu familia, debe de notar que realmente no eres el de antes, que ahora eres otro. No eres una mejor versión 2.5, no, que eres otro, porque dice nueva criatura es. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario volver a estudiar, no. Circuncidarte y presentar los sacrificios, no. Es necesario nacer de nuevo. Y eso tiene que haber pasado cada uno de nosotros, haber nacido de nuevo. Eso es ser cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, ha nacido de nuevo. No dice de modo que si alguno está en Cristo, está cambiando lentamente y veremos si es cristiano. No, has nacido de nuevo. La pregunta, mis hermanos, esta noche es, ¿has nacido de nuevo? ¿Realmente Cristo es tu Señor? Es algo para meditarlo personalmente. No levantes la mano, pero medítalo. ¿Realmente le he entregado mi vida a Cristo? Entonces, lo demás es consecuencia. Entonces, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora podemos comprender entonces este versículo en el contexto. Pablo es una nueva persona, no es el fariseo, el Saulo perseguidor, él es otro. Por eso es que no se rinde. Por eso es que sigue amando al hermano de Corinto a pesar de su rechazo. Por eso es que sigue explicándoles y reexplicándoles, porque por el amor que Dios causa en su corazón, ese mismo amor ahora tiene él por la iglesia y continúa, a pesar de cómo eran los hermanos de Corinto. Ese es Pablo. No sé si en algún momento alguien te ha hecho perder la paciencia y te has dicho, ya, como el toro, ya, con este ni más. ¿Sabes? Pero si eres nueva criatura, quita esas cosas viejas ya. No, pastor, yo era fosforito del mundo. Sí, en el mundo. Ahora estás en Cristo. Ese debe decir, Señor, ayúdame a amarlo. Como Pablo lo haría, como Jesús lo haría, como Esteban lo haría. Solo una nueva criatura va a tener esa capacidad de poder amar a su prójimo, perdonar a su prójimo y seguir bendiciendo a su prójimo a pesar del rechazo. ¿No estaba rechazando a Pablo? Ponte por un momento en los zapatos de Pablo. Comienzas una iglesia en la 41, no, comienzas una iglesia, los instruyes durante años y después te vas a comenzar otra iglesia, otro lugar, y vuelves a esa iglesia y te dicen, ¿quién eres tú? Y de pronto te comparan con otros, ¿no? Que estaban ahí por la lana, porque más adelante voy a explicar eso a Pablo. Estaban por la lana. Y los hermanos de Corinto cegados diciendo, no, ellos son mejores que esto, y Pablo no. Ponte en los zapatos de Pablo, ¿qué harías tú? Más de uno quizás diríamos, no moleste, me voy con los Filipos, ahí sí me reciben bien, ¿no? Pero dice, ¿eso hizo Pablo? No. ¿Cuántas veces hemos sido agraviados en más de una ocasión? Aprendamos a dar la otra mejilla, aprendamos a perdonar, aprendamos a dar una nueva oportunidad. Eso es lo que prácticamente nos está enseñando Pablo también en la vida práctica, valga la redundancia. Verso 18, mis hermanos, ya vamos acabando, dice, y todo esto dice que no es porque Pablo era pues, ¿no? el superapóstol. Todo esto proviene de Dios. Toda esta capacidad de ser así como él era es porque Dios lo estaba haciendo.
Pero todo proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y siempre cito este versículo después del 17, porque qué chévere es decir, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, cero deudas, chao banco. No te digo, ahora soy otro. No está diciendo eso. Cumple tu deuda. Pero nos olvidamos del 18. ¿Qué dice el 18? Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hasta ahí sigue siendo chévere, ¿no? Porque Dios nos ha reconciliado con Él. No es que Dios de pronto nos haya ofendido, nosotros habíamos ofendido a Dios. Pero Él nos reconcilió por medio de ¿quién? De su Hijo amado. Pero Pablo pone aquí también la responsabilidad de todo creyente. Porque se lo está diciendo al creyente de la iglesia, no se lo está diciendo a otros pastores. ¿Qué dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y tenemos esa, por así decirlo, esa responsabilidad. Y nos delegó Dios el ministerio de la reconciliación, que comenzó con Jesucristo, que fue anunciado por los profetas, que Jesucristo lo consumó en la cruz, y del cual ahora nosotros somos parte, porque hemos creído en este sacrificio. Pero no solo somos partes de que nos hemos visto beneficiados por el sacrificio, sino que tenemos la responsabilidad de continuar anunciando esa misma verdad, de continuar anunciando la cura de la enfermedad llamada pecado. Es nuestro ministerio, no de los pastores, sino de todo creyente. Porque Pablo le está hablando a la iglesia, pero a veces olvidamos y pensamos que solo es función de los evangelistas. Que Billy Graham haga su chamba, él ya murió. Ahora es tu oportunidad si tú has nacido de nuevo. Buscar la oportunidad en tus reuniones, en tu familia, en tu trabajo, de mostrar a Cristo, para que esas personas también se reconcilien con el Señor, así como tú te has reconciliado con el Señor cristiano, como cristiano. Amén. Verso 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nuevamente nos dice una verdad del Evangelio, que Dios es el que tomó la iniciativa de reconciliarnos en Cristo sin tomar en cuenta nuestros pecados. Y esto ya sabemos, no es que Dios pasó por alto nuestros pecados, sino hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Y esa es la justificación del cual nos habla el libro de Romanos. No es que Dios dijo, uy, has pecado, pasa rápido antes que me den cuenta. No, no es así. No, porque a veces les digo, Señor, pasó por alto mis pecados. Es como que, pasa rápido antes que me dé cuenta. No, Dios es el justo. No tomó en cuenta nuestros pecados porque hay alguien que cargó y se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz. Y la ira de Dios se derramó sobre él, y eso también lo hemos visto ya. Y ahí Jesús diciendo, perdona a los que no saben lo que hacen. Y decimos nosotros, qué malos que son los soldados, qué malos que son los judíos, qué malo que es Pilato. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. En la multitud estabas tú, en la multitud estaba yo. Porque igual de pecadores como ellos éramos nosotros. Y el Señor estaba cargando tu pecado y mi pecado. Y es por eso que dice, no tomó en cuenta nuestros pecados. Wow, pastor, qué chévere saber de eso. Sí, pero no queda ahí. ¿Qué dice? El mismo versículo que me está diciendo que no tomó en cuenta nuestros pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora te ha encargado a ti para que tú continúes llevando ese mensaje que llegó a ti. Tú hoy en día estás en Cristo porque alguien más oró, porque alguien más te compartió el Evangelio, porque alguien más tuvo esa valentía y esas agallas de decir, tengo que romper mi confort y tengo que tocar puertas y tengo que invitar y tengo que perder la vergüenza y tengo que compartirle a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, y gracias a que Dios lo usó de esa manera, esa persona ahora tú eres cristiano. ¿Y cuántos están esperando ser cristianos si Dios te quiere usar a ti? Siempre lo digo, Dios solito lo haría mejor, créeme. Dios solito lo haría mejor. Quizás pone una nube y dice arrepientas. O podría enviar ángeles.
pero a Él le place usar a sus hijos. Yo solito armaría un mueble mucho más rápido y con mi hijito me demoro el doble quizás, pero me place pasar tiempo con mi hijo y que me ayude. Amén. Es igual. No creamos, porque a veces se toma el versículo que sigue como algo para sacar pecho y decir, soy embajador de Cristo, trátame bien. No tiene nada que ver. Pablo no está pidiendo que le traten bien. Soy embajador de Cristo, por lo tanto, ¿sabes qué? Ponte el almuerzo. No dice eso. Pero lamentablemente a veces se usa bajo ese contexto para dar a entender a las personas que somos más que ellos. Y Pablo no quiere decir eso. Entonces dice el verso 20. Así que somos, ¿qué dice? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Pregunto, primero, ¿qué es un embajador? Embajador no es el rey de un país. El embajador es el que representa a ese rey y va a otro país. El embajador no habla en su propia autoridad o en su propia cuenta. El embajador habla de parte del rey. Se le ha delegado autoridad, sí, representa. Y no solo es un mensajero, sino que tiene que honrar a quien lo envió. Tiene que honrar a la patria, al país que lo envió. ¿Sabe qué? Dice que eres embajador de Cristo. El Señor te ha dejado aquí en la tierra. Todavía estás aquí vivito, coleando. Todavía estás aquí porque eres tu embajador. Porque si Él hubiese querido llevarte, ya te hubiese llevado. Hubiese usado la Orión y pum, ya estás arriba. La moto mejor. Pero si te ha dejado, ¿sabes qué? Te ha dejado como su embajador. Para que hables de parte de Él. Cuando un cristiano comprende esto, no va a hablar cualquier cosa, pues no. No te va a hablar un mensaje motivacional, porque eso lo hace un coach. Cuando un cristiano comprende esto, ¿qué va a hablar? La palabra, pues, del Dios que lo envió. Eso es ser un embajador. Tenemos que estar dispuestos y entender que debemos estar dispuestos y tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios y no otra cosa. Porque de lo contrario ya no estoy cumpliendo mi función. Tengo que hablar de parte del Rey que me envió y me ha dejado aquí en la tierra. Y Pablo le está diciendo, vuelvo a repetir, no a los pastores, le está diciendo a la iglesia. Y eso es lo que era Pablo y eso es lo que tú eres. Que lo estemos ejercitando es otra historia, pero eso es lo que somos. Dice, así que somos, dice Pablo, no dice Pablo soy. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios realmente está deseoso y anhela que se arrepientan las personas. Y eso no lo va a hacer más Dios, sino que es su naturaleza el haber entregado a su Hijo y que las personas dicen, todos los hombres se arrepientan y vengan al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, pero al mismo tiempo también usa su iglesia, usa a los cristianos para que llevemos ese mensaje. La pregunta es, ¿estaremos llevando ese mensaje como si Dios rogase por medio de nosotros? Os rogamos en el nombre de Cristo, dice ahora Pablo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que Pablo hacía. Decía, reconcíliate con Dios. No tanto está diciendo, por lo tanto, chicos, respétenme, le está diciendo a los cristianos de Corinto, sino le está diciendo, reconcíliense con Dios. Y ese es el anhelo de Pablo. Y finalmente termina diciendo el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que ha hecho Jesús. Ese es el mensaje de reconciliación. En eso consiste, en mostrarle a este mundo y a las personas a tu alrededor de que hubo alguien que no cometió pecado y ese alguien es el Hijo de Dios y que por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para nosotros fuésemos hecho justicia de Dios, agradable a los ojos de Dios, porque nuestras fuerzas y religiosidad, profesiones, dinero, estatus, manera de vestir, donde vivimos, todo eso no alcanza para ser justos a los ojos de Dios. Es por lo que Cristo ha hecho. Quisiera terminar esta noche leyendo un comentario de Spurgeon que dice lo siguiente: Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero le fue tratado como si fuera culpable, porque tuvo la voluntad de estar en ese lugar
del culpable, es decir, en la cruz. El lugar donde debería estar tú, el lugar donde debería estar yo. Si no solamente fue tratado como pecador, sino como si él mismo hubiera sido pecado. Esta es una declaración sorprendente. El que no tenía pecado fue hecho para ser pecado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él hizo el trabajo. Nosotros somos llamados a compartir esa obra preciosa. Oh, cuán grande mensaje que no debemos de callar, pero a veces callamos por vergüenza, roche, desinterés quizás, apatía, pero callamos. Y lo que el Señor nos dice esta noche: hey, eres mi embajador, habla mi mensaje. Y te lo dice con amor. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te doy gracias, Señor.